Buen día, hoy iniciamos la semana 24 con la clase 1.3 de la unidad número 6 llamada ángulo adición. El problema inicial nos dice, demuestra que, y el literal A, coseno de alfa menos beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Acá lo que tenemos es el coseno ya no de un solo ángulo, porque como lo hemos visto anteriormente es, digamos, coseno de un ángulo teta o cualquier ángulo, o seno de cualquier ángulo, pero ahora es una resta de ángulos. Y en el caso del literal B es el seno de la suma de dos ángulos totalmente diferentes. Estos ángulos no pueden ser iguales. Entonces, nos pide demostrar estas dos literales. Y el literal A nos dice en la solución, se dibuja una circunferencia de radio 1, es decir, esta que tenemos acá, que tiene como radio 1. Es decir, todas estas distancias que desde el centro hacia cualquier punto va a medir 1. Y el triángulo OPQ, es decir, este triángulo de color rojo. Las coordenadas de P son coseno de alfa, seno de alfa, porque es decir de que desde acá las X positivas hacia este punto donde termina este punto P se representa por el ángulo alfa. Entonces sus coordenadas son coseno de alfa, seno de alfa. Y las coordenadas de Q, es decir, de este otro punto, son coseno de beta, seno de beta, porque desde las X positivas hasta hacia este punto Q o este lado terminal de Q se representa por o tiene o forma un ángulo al que hemos llamado beta. Entonces, las coordenadas de este punto Q serán coseno de beta, seno de beta. El cuadrado de la distancia de P a Q, es decir, esta distancia, anteriormente vimos la fórmula de la distancia, entonces, que tenía una raíz cuadrada, pero si la distancia nosotros la elevamos al cuadrado, esa raíz se cancela. Entonces, la distancia de P a Q vamos a sustituir en la fórmula, pero sin la raíz cuadrada, porque ya se ha cancelado porque se ha elevado al cuadrado la distancia. Entonces, la distancia de P a Q al cuadrado va a ser igual a la coordenada de coseno de alfa, que es esta de acá en X, que sería nuestra X sub 2, menos X sub 1, que sería la coordenada en X de Q, que es coseno de beta, elevado al cuadrado, más la coordenada en Y de P menos la coordenada en Y de Q, que es lo que tenemos acá, seno de alfa menos seno de beta al cuadrado. Y para desarrollar estos binomios al cuadrado, en la unidad 2 vimos que sería el cuadrado de la primera cantidad, o sea, coseno cuadrado de alfa, menos porque es una diferencia de binomios, entonces menos el doble producto de la primera por la segunda, es decir, 2 por coseno de alfa por coseno de beta, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es coseno de beta. Entonces, el cuadrado de coseno de beta es coseno cuadrado de beta. Entonces, ya desarrollamos este binomio al cuadrado. Ahora va este otro binomio, que se hace de la misma forma. Sería el cuadrado de seno de alfa, que sería seno cuadrado de alfa, menos el doble producto de la primera por la segunda, que sería seno de alfa por seno de beta, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es seno cuadrado de beta. Ahora lo que se realizó fue que se agrupan términos. Acá tenemos coseno cuadrado de alfa y acá tenemos seno cuadrado de alfa con signo positivo, y es lo que se ha agrupado aquí, más coseno cuadrado de beta, que es lo que está acá, más seno cuadrado de beta, que es otro que está acá, menos 2 por coseno de alfa por coseno de beta, que es este término que solamente se ha transcrito acá, y este otro igual, es este mismo que está acá, menos 2 seno de alfa por seno de beta. Entonces, como el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, porque acá es alfa y acá también, no es más que la identidad pitagórica. Entonces, todo esto no es más que 1.
porque es igual que a 1 por la identidad pitagórica. Y esto de acá, lo mismo, coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Entonces, aquí tendríamos 1 más 1, tendríamos 2, que eso es igual a 2 por la identidad pitagórica. Y estos otros dos términos solamente se han reescrito acá. Luego nos dice, si se rota el triángulo OPQ, un ángulo menos beta, es decir, se va a hacer este movimiento, que este triángulo de color rojo se va a mover menos beta, es decir, como es un ángulo negativo, se mueve en sentido como se mueven las agujas del reloj por ser negativo. Entonces se va a mover este ángulo que representaba beta, entonces va a quedar exactamente sobre las X positivas y va a tener este otro movimiento. Entonces, y el movimiento es respecto al origen, la rotación. Las coordenadas de P y Q rotados son P', que es este punto de acá, que sería coseno de alfa menos beta, y la coordenada en Y sería seno de alfa menos beta. Y la coordenada de Q sería 1,0, porque es exactamente acá. Y como el radio es de 1, entonces este punto de acá es 1,0. El cuadrado de la distancia de P' a Q' es, entonces ahora se va a hacer lo mismo que se hizo acá, solamente que ahora con las coordenadas de P' y Q'. Entonces tendríamos la coordenada de P', que sería nuestra x2, que sería coseno de alfa menos beta, menos 1, que es la coordenada en x de Q'. Y todo eso elevado al cuadrado, más seno de alfa menos beta, que sería la coordenada en y de P', menos 0, que sería la coordenada en y de Q'. Y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, acá tenemos otra vez un binomio al cuadrado, que se desarrolla de la misma manera que acá. Como el cuadrado del primer término es coseno de alfa menos beta. Entonces, el cuadrado de este término sería coseno cuadrado de alfa menos beta, menos, por ser diferencia, el doble producto de la primera cantidad por la segunda, o sea, 2 por 1 por coseno de alfa menos beta, más 1 porque el cuadrado de la segunda cantidad. Y como 1 al cuadrado es 1, entonces solamente se escribe 1. Acá, como la cantidad que se le está restando es 0, entonces no importa si sumamos o restamos 0, siempre nos da esta misma cantidad. Entonces no es necesario desarrollar el binomio al cuadrado, solamente elevar este término al cuadrado, que sería seno cuadrado de alfa menos beta. Ahora lo que se realiza es agrupar este término coseno cuadrado de alfa menos beta con este otro término seno cuadrado de alfa menos beta. Se agrupan, ¿verdad? Y estos otros dos términos solo se reescriben, menos 2 coseno de alfa menos beta, porque acá 2 por 1 sería 2. Y este más 1 que está aquí solo se reescribe acá. Entonces, esto que está acá no es más que la identidad pitagórica, porque tenemos coseno cuadrado de una diferencia más seno cuadrado de la misma diferencia. Entonces, eso es igual a 1 por la identidad pitagórica. Y acá tendríamos menos 2 coseno de alfa menos beta más 1. Solamente transcribimos esto de acá. Y como 1 más 1 es 2, entonces por eso 2 menos coseno de alfa menos beta. Luego nos dice, pero una rotación conserva distancias, es decir, como este triángulo solamente se ha rotado, pero el triángulo sigue manteniendo sus mismas dimensiones. Entonces, esta distancia de P a Q es la misma distancia que P' a Q'. Entonces, es lo que se ha hecho acá, se van a igualar ambas distancias. Tendríamos 2 menos seno de alfa, seno de beta, menos 2 por coseno de alfa por coseno de beta, que fue el primer resultado. Y eso va a ser igual a 2 menos 2 coseno de alfa menos beta, que es nuestro segundo resultado, este de acá. Entonces, acá lo que se realiza es agrupar.
Acá estos dos términos, este término y este término tienen un factor común que es menos 2. Entonces es lo que es el menos 2 que está acá. Entonces menos 2 entre menos 2 es 1 positivo. Entonces solamente nos queda esto de acá, seno de alfa por seno de beta, que es esto de aquí. Y luego menos 2 entre menos 2 también es más 1. Entonces, por eso este queda positivo y solamente nos queda esto que resta acá, que es coseno de alfa por coseno de beta. Y eso va a ser igual a menos 2 coseno de alfa menos beta. Acá este 2 se cancela con este 2 porque, digamos, si este está positivo, pasa a negativo. Entonces nos quedaría 2 menos 2 y eso sería 0. Entonces es como que se anula desde un principio. Entonces solo nos queda este término que resta acá. Y para despejar esto de acá, porque o si observamos coseno de alfa menos beta es lo que tenemos acá a un lado de la igualdad, entonces necesitamos despejar eso. Y solamente necesitamos mandar a dividir, como está multiplicando, mandamos a dividir este menos 2. Y como aquí hay un menos 2, tendríamos menos 2 entre menos 2, que también sería 1. Entonces, coseno de alfa menos beta, que es lo que tenemos acá, sería igual a todo lo que está entre paréntesis acá, que sería seno de alfa por seno de beta, más coseno de alfa por coseno de beta, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, esta fórmula se cumple para la diferencia del coseno de dos ángulos. Y el literal B nos dice seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Igual son la suma de dos ángulos diferentes, en este caso para el seno. Entonces, para demostrar esta parte, como seno de un ángulo es igual a coseno de 90 menos ese ángulo y coseno de teta es igual a seno de 90 menos teta, esto lo vimos en una clase pasada. Entonces tenemos de que seno de teta más beta es igual a coseno de 90 menos alfa más beta, por las propiedades que veíamos anteriormente. Entonces, despejando esto, tendríamos que coseno de 90, si queremos extraer este ángulo de acá, tenemos que afectarlo por este signo menos. Entonces, sería menos alfa menos beta, que es lo que está acá. Pero acá se ha agrupado solamente este 90 menos alfa. Entonces, esto no es más que lo que ya demostramos con anterioridad, porque tomamos a este 90 menos alfa como un solo ángulo y este beta como el otro ángulo, y es una diferencia de dos ángulos básicamente, y es el coseno. Entonces, podemos aplicar esta fórmula porque ya la demostramos. Entonces, lo que se hace en este paso solamente es aplicar esta fórmula que fue la que demostramos en el literal A. Entonces, ¿qué nos dice? De que va a ser igual a coseno del primer ángulo, es decir, y el primer ángulo es 90 menos alfa. Entonces, coseno de 90 menos alfa por el coseno del segundo ángulo, que sería coseno de beta. Luego, más, porque estamos siguiendo esta fórmula, más por la fórmula seno de alfa, o sea, seno de nuestro primer ángulo, y el primer ángulo es 90 menos alfa. Entonces, 90 de 90, seno de 90 menos alfa por el seno del segundo ángulo, que en este caso es beta. Entonces, por el seno de beta. Y simplificando, tendríamos de que seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Porque como coseno de 90 menos alfa es lo mismo que seno de alfa, que lo vimos en una clase pasada, entonces esto de coseno de 90 menos alfa es igual a seno de alfa por coseno de beta, que solamente lo bajamos, más, y como seno de 90 menos alfa es coseno de alfa, entonces solamente sustituimos por seno de beta, que solo lo bajamos, y queda demostrado el literal B. Y luego el teorema de la adición nos dice, se satisfacen las siguientes identidades del ángulo adición. Y tenemos el literal A, que es seno de alfa más beta, que es igual al seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. El literal B, que nos dice
seno de alfa menos beta, que es igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Acá podemos observar de que tenemos seno para la suma y para la diferencia de dos ángulos. Y observamos de que siempre empieza con seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Y si es suma, aquí va a ser sumado también. Y si es resta, acá va a ser restado también. Y son los mismos términos, solamente cambian con los signos. En el caso del coseno, acá tenemos para la suma y acá para la diferencia. Y observamos que igual forma son los mismos términos, solamente que como acá es suma, acá es diferencia. Es la única diferencia que tienen ambas. Y como acá es resta, acá es suma en la expansión de la fórmula. Entonces es una forma para que se lo puedan memorizar. Y luego nos dice que también se satisfacen las siguientes identidades para la tangente. Y nos dice tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y para la diferencia tenemos de que tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Acá observamos que igual se juega con los signos. Acá es suma, entonces el numerador es suma y el denominador es resta. Y acá es resta, entonces el numerador es resta y el denominador es suma. Ahí pueden ir haciendo ustedes como relación entre las fórmulas para poder memorizarlas.